ni el mínimo temor de decir, porque nosotros servimos al Dios vivo y verdadero y su evangelio nunca, jamás va a ser interferido por nuestras emociones o por el que dirán. Amén. Empezando, que Dios les bendiga a todos los oyentes, donde quiera que estén, que Dios traiga paz a sus corazones. Este es un tema que lo vamos a titular La moderna Sodoma y Gomorra. Primeramente, el tema que vamos a hablar no es homofobia, como el mundo secular lo ha nombrado. No, es Biblia, es la palabra de Dios. Son las cosas que se han iniciado y que aún lo más aberrante de todo esto es que se ha introducido dentro del cuerpo de Cristo. Le voy a dejar al hermano William Rivera que empiece a declarar, a hablar lo que Dios puso en nuestro corazón. Hermano, adelante, mi hermano. Gracias a mi hermano Jorge. Pues una vez más sean bienvenidos todos los que nos sintonizan en diferentes países, en diferentes lugares. Que el Señor les bendiga. Y que esta palabra que pues no es nuestra, sino es palabra que está escrita, palabra de Dios, que solamente nosotros la estamos anunciando, ¿verdad? Pues le damos la bienvenida a todos y queremos en esta tarde enfocarnos en este tema. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? El hermano hablaba sobre la Sodoma y Gomorra moderna y vemos que en el libro de Génesis también está Sodoma y Gomorra, por qué fueron destruidos. Y vamos a desarrollar este tema iniciando y diciendo, como mi hermano decía, nosotros no somos homofóbicos, no estamos discriminando a nadie, no estamos queriendo dirigir el mensaje a una persona, sino que este mensaje es para todos y aquellos que pues Dios les hable, pues es porque hay un propósito en su vida. Y estamos hablando sobre el tema de la inmoralidad sexual, y en este día nos vamos a enfocar en lo que es el homosexualismo, que es lo que Dios abomina, ¿verdad? Y repetimos con todo respeto, nosotros la palabra nos enseña a que amemos a nuestro prójimo. Nosotros amamos, apreciamos a las personas que puedan tener esa conducta, ¿verdad? No lo rechazamos, no los discriminamos, simplemente les hablamos la verdad de Dios, porque la verdad de Dios se tiene que decir, ¿verdad? Le pese a quien le pese, es la palabra de Dios y escrito está en la palabra. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces no estamos dirigiendo de ninguna manera el mensaje para alguien especial. El propósito es de que esta palabra traiga salvación, arrepentimiento, porque viene el día grande y terrible del Señor sobre la tierra. Vienen los juicios de Dios, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Lo que hablamos sobre inmoralidad sexual no solo es el homosexualismo, estamos hablando de fornicación, de pornografía, de adulterio, de bestialismo, entra todo ese tema, pero hoy queremos enfocarnos en esto porque esto está destruyendo al hombre y destruye a la humanidad. Así que vamos a entrar en el tiempo, ¿verdad?, que nos toca hoy. Que Dios los bendiga a todos y recuerden que nosotros pues en el amor de Cristo amamos a todas esas personas que están en esa conducta. Les amamos en el amor de Cristo, pero la palabra tiene que ser predicada. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es según la definición secular. Una definición secular de Wikipedia. ¿Cómo define la palabra de lo que es el homosexualismo? Dice que es la atracción romántica sexual del comportamiento de miembros del mismo sexo
que envuelve emociones y siente la misma atracción por ambos sexos. Entonces vamos nosotros a ir a la palabra de Dios, a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Entonces voy a dejar a mi hermano para que él también, ¿verdad? Comparta. Amén, hermano. Ya, volvemos a repetir, esto no es homofobia, es solamente predicar la palabra de Dios. Yo sé que tal vez hay muchos oyentes que tal vez tienen familiares, amigos. Pon atención y tal vez puedas tú ayudarlos, ¿no? Especialmente si tú eres creyente, si tú eres cristiano. Te vamos a dar las formas como puedes ayudar a alguien que esté bajo esa situación. Amén. Primeramente, el homosexualismo no se nace, se hace. Porque Dios no hace errores, no comete errores. Desde el principio de su creación, Él dijo que creó a hombre y mujer. No hay nada en el medio. Todo lo demás del mal procede, del diablo, del padre de las tinieblas procede. Eso ha venido incrementándose a través de los años, a través de las sociedades. Antes era un mito. Antes se practicaba esto a puerta cerrada, pero ahora ya es completamente abierto. Es más, hay leyes que no se puede hablar acerca de esto en algunos lugares. En Europa, por ejemplo, parece que eso es así. Pero ¿cómo se originó esto, hermano? Es lo que a mí me llama la atención. Usted está familiarizado con Génesis 9:18, cuando Cam entró a la recámara de su padre y dice que vio la desnudez de su padre. Así es. Aquí hay una profunda revelación, hermano, y un hermano me probó, gracias a Dios, porque yo venía con eso desde hace años. Ver la desnudez de alguien es cometer un acto sexual, según el libro de creo que dice de Levítico 18:7, ¿no? Así es. 18:7. Entonces parece que el hijo de Noé entró y tuvo dos relaciones, hermano. Él tuvo con su madre y tuvo con él. Así es. Porque eso fue una maldición tremenda que Dios pronunció en contra de la generación de Cam, ¿no? Que se desarrolló hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra, hermano, ¿no? Amén. Y parece que el diablo tenía un plan tremendo acerca de esto, de siempre de fecundar su semilla de alguna forma, pero primeramente contaminando la semilla del Señor, ¿no? Amén. Quiso hacer eso. Entonces, hermano, esto no es, vamos a aclarar otra vez, esto no es cuestión de nacimiento, es cuestión de carácter y comportamiento. Pueden pasar muchas cosas en la vida de una persona que tenga tendencias homosexuales. Puede que haya sido molestado desde niño, haya sido introducido a una relación homosexual, ya sea lesbianismo o homosexualismo, pero nadie nace siendo homosexual. Incluso los doctores, los que están detrás de todo esto, hermano, no pueden elaborar a ciencia cierta esto. No pueden, porque no hay pruebas, hermano. Definitivamente, la palabra del Señor dice claramente que Dios creó hombre y mujer. Aleluya. Varón y hembra creó Dios. Y vemos que en el tiempo que estamos viviendo, la actualidad, como estamos, ¿verdad?, mencionando, en la Sodoma moderna, esto se está volviendo normal. ¿Verdad? Que esto hasta ya instituyeron leyes de que esto es legal. ¿Verdad? Esto es legal. Entonces estamos viendo ante nuestros ojos, nosotros, que nos ha acontecido el tiempo final, ver estas abominaciones, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, dice Levíticos 18, Levíticos 18:22, dice la palabra del Señor. Se lo leo.
no te echarás con varón como mujer, es abominación. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento también lo que dice la palabra. Entonces, cuando la Biblia menciona no te echarás, se está refiriendo, la palabra echar se le adjudica a los animales, ¿verdad? Porque a una persona se le dice no te acostarás, pero cuando dice echarás es porque es una abominación. Amén. Va contra la naturaleza de Dios. Volvemos y repetimos, no estamos en contra de las personas que practican y tienen esa conducta, no estamos contra ellos, estamos nosotros en contra de esas prácticas abominables. ¿Y por qué? Porque es mandato de Dios que nosotros hablemos la verdad, que nosotros con denuedo, con valor, con valentía podamos decir la verdad de Dios. Y aunque esa verdad va a ofender, esa verdad muchos la van a interpretar como odio, como por qué se enfocan solo en ellos. Estamos aquí hablando de que hay toda clase de inmoralidades, pero hoy estamos tocando lo que es el homosexualismo. Más adelante podremos tocar lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es la pornografía, lo que es estar casado con un familiar cercano, que también la Biblia lo menciona. Pero hoy nos enfocamos en esto porque el Señor quiere, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y como mi hermano decía, ¿verdad? Eso del homosexualismo no nace jamás, porque escrito está en la palabra de Dios. Muchos hoy tienen un doctorado en psicología, qué sé yo, y ellos dicen de que nacen así, porque ellos solo tienen un conocimiento secular, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces ellos afirman y dicen que nacen. Jamás, no nacen. De alguna de otra manera, este hombre o esta mujer que se fue por esa desviación, probablemente hay muchas causas, probablemente hubo un abuso desde su niñez, probablemente le ha gustado esa clase de vida, ¿verdad? Probablemente se está prostituyendo de esa manera, probablemente quiere probar ese tipo de vida y cuando se da cuenta ya está bien hundido. Y entonces por eso hoy esta palabra que el Señor nos da es para que se proceda al arrepentimiento, porque ciertamente vemos en el libro de Génesis que dice la palabra, si usted tiene una Biblia allá donde nos escucha, usted lo puede leer en Génesis. Ahorita yo puedo dar el capítulo, la cita bíblica, donde ¿por qué causa el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué los destruyó con azufre y fuego? Porque era una abominación. Dice claramente la Biblia que grandes y pequeños estaban pervertidos. Cuando dice eso es que estaba una corrupción horrible. A tal punto que cuando el Señor mandó a aquellos seres a sacar a Lot, aquellos hombres querían conocer a esos hombres. Lot les dice, aquí están mis hijas, ¿verdad? Lot las ofreció a esos hombres y ellos dijeron, no queremos conocer. Cuando la palabra conocer en la Biblia es tener una relación sexual. Entonces vemos cómo el Señor destruyó esas ciudades y el único que salió de ahí fue Lot y sus hijas y su esposa, pero esa es otra historia, ¿verdad? Lo que pasó con ellos. Pero a lo que vamos es que la ira de Dios se enciende contra todas estas prácticas inmorales y detestables y abominables. Volvemos a repetir, amamos a esas personas, pero la verdad hay que decirle. Entonces dejo a mi hermano Jorge para que continúe con el tema. Amén. Hay un dicho que corre por las congregaciones cristianas, ¿no? Cuando se presentan con una cosa de estas que dicen Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y sin verdaderamente darse cuenta de dónde salió esa frase. Sí, esa frase salió de San Agustín de Popona,
un fraile católico, y Indira Gandhi lo hizo bien famoso eso, ¿no? Porque si leemos, Dios aborrece al que practica el pecado, porque su ley es inquebrantable. Su ley es inquebrantable, y todos aquellos religiosos que a veces están a favor y sacan sus dichos como el que acabo de decir, por ejemplo, están pecando tremendamente en contra de Dios, están ofendiendo a Dios. En el capítulo 18 de Génesis hay un versículo en el 20, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Estamos viviendo en una sociedad hoy en día que lo que dice el libro de Isaías, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hoy en día, y no está muy lejos de que esto acontezca, en que va a ser prohibido por ley y amparado por las Naciones Unidas, de que se hable en contra de lo que yo y el hermano estamos hablando. Definitivamente. Y tomamos la oportunidad para decirlo, porque mensajes así ya no se van a poder escuchar, van a ser clausurados, porque no quieren saber la verdad, quieren aferrarse a la idea de los psicoanalistas, que cuando una persona se da cuenta que su conciencia les redarguye por el pecado de inmoralidad sexual, esto es el homosexualismo y el lesbianismo, van a un psicoanalista o a un psiquiatra a tratar de ver o de buscar una respuesta. ¿Qué es lo que encuentran allí? Que el hombre que está ahí, que tiene el título grabado, que recibió grandes grados en su profesión, lo único que les dicen es: aprende a vivir con tu condición y no te condenes. Sí es. ¿Cómo puede ser eso? Eso es fomentar el pecado al extremo. Es como el líder de la Iglesia Católica, y lo digo esto sin reservas, el líder de la Iglesia Católica, en junio 31 de hace 2 meses atrás, hizo una declaración que incluso muchos católicos se enojaron, muchos católicos protestaron. La declaración fue esta: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Lo que ha hecho eso es abrir las puertas al pecado y a la aceptación. Pero gracias a Dios, como en los tiempos antiguos, Dios siempre tiene su remanente, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Siempre tiene un grupo que va a hablar la verdad y que no se va a callar. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, pues que Dios nos instruye y nos envía a ti que tal vez estás siendo zarandeado por esa condición y que nadie te conoce, pero te vamos a decir que eso es un pecado abominable delante de Dios, que el diablo ha fraguado esto desde hace miles de años, y el fruto de su trabajo se está cosechando en este siglo XXI, donde ya hay aceptación aún en las congregaciones cristianas, hermano. Definitivamente, y nos damos cuenta que cuando se desenmascare, digamos, el anticristo, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que no tendrá deseo por las mujeres. Así es. El amor de las mujeres. Así es, hermano. ¿Qué nos dice eso? Amén. Que eso viene fraguado de hace tiempo. Sí. Está detrás de todo eso. Amén. Y la iglesia imperial está preparando el terreno. La iglesia imperial está preparando el terreno para esto. Por eso que en el gran día terrible de Jehová, todos estos que consienten y no les dicen la verdad, su castigo será mayor
será mayor porque conocieron y no les advirtieron. Por eso es de que aquel que está exponiendo la verdad de Dios se expone también a ser perseguido, a ser vituperado, a ser, qué sé yo, ¿verdad? La persecución que pueda haber también. Entonces vemos que aún el anticristo dice que no va a querer el amor de las mujeres. Allí está, hermano. Entonces vemos que esto viene de hace mucho. Entonces hoy en día hay mega iglesias, hay congregaciones, iglesias muy conservadoras como la iglesia bautista, que es una iglesia muy grande, ese ministerio. Hace unos meses atrás se partieron, se dividieron. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista del lado oeste o del sur se dividieron. ¿Por qué? Porque una parte de ellos acepta el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo, y es más, los delegan para ser ministros. Entonces la otra parte de la iglesia bautista se dividieron prácticamente. Entonces poco a poco se está metiendo un grupo muy famoso de música, de alabanza, que muchos admiran. Vemos que uno de los que integran ahí se casaron y son los integrantes del coro, y es un grupo muy famoso. Tal vez usted lo ha escuchado, pero ¿qué estamos viendo ante nuestros ojos? Que ahora esa abominación se ha metido aún en iglesias que se llamaban pentecosteses, iglesias que tenían el celo de Dios. Poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer también de Dios ha perdido el celo de Dios. Hoy se hace a la idea de que eso es normal, pero jamás. A mí la palabra de Dios me enseña y me dice que escrito está: el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que Dios ha dicho tiene su fiel cumplimiento. No importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que diga el presidente de la nación más poderosa del mundo, no importa lo que digan los estudiosos, los psicólogos, de que esto es una conducta normal. Mentira del diablo. Por eso es importante decirle la verdad. ¿Por qué? Porque está en juego su alma, está en juego la eternidad, la vida eterna o la condenación eterna. O sea, no venimos a amenazar a nadie, no venimos a condenar a nadie. Estamos hablando lo que la Biblia dice. Por eso el Señor dice, el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 19 en adelante, que Él dijo, el Señor, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto vayan, ¿verdad?, y prediquen, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Son palabras del Cristo resucitado. No es que nosotros vengamos a condenar a nadie. ¿Por qué es condenado? Porque no creyó en aquel que lo podía rescatar y salvar de su condición miserable. Entonces, por eso es importante que nosotros en este tiempo que todavía podemos hablar de ello con esta libertad, lo hagamos de allá donde llegue nuestra voz. Y nuevamente te decimos, mujer, hombre, quien quiera que sea, si tú practicas, si tienes esa conducta, te decimos, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Jesús vino a dar su vida, fue vituperado, fue inmolado, casi destruido, o sea, su vida, su cuerpo, por amor a ti, porque Él te ama. El Señor no quiere que tú te pierdas en esa conducta abominable, sino que te vuelvas. Que Dios, a través de Jesucristo, aleluya, tiene el poder para restaurar tu vida. Muchos dicen, he tratado, he buscado la ayuda aquí y allá. Ven a Cristo. Cristo te hace nacer de nuevo. Cristo te da una nueva
una nueva naturaleza. El Señor lo hace todo nuevo. Pero aquí vemos en la palabra que esto es lo que las inmoralidades sexuales, entre ellos entra lo que es el homosexualismo. Es abominable, como son los demás pecados inmorales, sexuales, que el Señor abomina. Entonces, nuestro propósito es decirte, amigo, amiga, que Cristo está con los brazos abiertos para perdonarte, para restaurarte, para levantarte. No importa hasta dónde hayas caído, para eso vino Cristo, vino a dar su vida por el más vil pecador. Jesús no vino a buscar justos al arrepentimiento, sino pecadores. Y nosotros en un tiempo estuvimos en esas condiciones de pecados, ¿verdad? Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y hoy te hablamos la verdad. Así que si esta verdad que se está hablando no es nuestra intención ofenderte, pero si esta verdad te está hablando, ahí está el Señor hablando a tu vida. No estamos viendo nosotros literalmente quién está oyendo esta palabra, pero Dios te está hablando a tu vida, porque el tiempo es corto, el tiempo es final, está la puerta a punto de cerrarse, pero el Señor te vuelve a hablar y te dice, si tus pecados fueren tan rojos como la grana, yo los hago como blanca lana. Él te ama con amor eterno, pero aborrece esa condición de vida. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge porque continúe con el tema que desarrollamos. Amén, bendito sea Dios. Como dijo el hermano, hay solución para esto. Sí, hay 2 veces que Dios destruyó el mundo severamente, y las 2 veces fueron por inmoralidad sexual. Así es. En el Génesis 6 hubo un grupo de ángeles que cuidaban a la humanidad, pero desearon a las mujeres y se metieron con ellas y procrearon lo que no deberían haber hecho. Ellos están pagando hasta el día de hoy el castigo eterno. Segundo, la otra vez que Dios destruyó por inmoralidad sexual con fuego fue en Sodoma y Gomorra, porque llegaron al extremo que aún los niños estaban contaminados. Los niños querían tener relaciones sexuales con los ángeles que Dios mandó a sacar a Lot de esa abominable contaminación que estaban haciendo. La tercera vez que viene el juicio de Dios sobre la tierra será tremendo. Por eso, esta palabra que estás oyendo tú, que tal vez has tenido tendencias o has sido víctima de algún abuso, de algún pariente, de alguna persona que te ha introducido a esa abominable obra, porque eso es lo que Dios habla, que es abominable, porque es en contra de la naturaleza. Hace muchos años yo tuve un debate con alguien directamente desde Alemania a través de American Online, y me llamó que yo era un ignorante, que yo no fui a la escuela, que yo no entiendo una relación así, y me despedazó en la forma que él quería. Pero lo que no pudo contestarme fue esto. Y le dije, y van a perdonarme la audiencia y también el hermano, le dije, cada miembro de nuestro cuerpo humano tiene su función. El miembro de atrás no es un miembro sexual. Le dije, lo que tú estás haciendo es abusando de hombres, porque te jactas en el internet que tienes tú toda clase de habilidades para seducir, pero sin embargo va a llegarte el tiempo en que vas a dar cuenta a Dios, y para mostrarte la misericordia de Dios hoy te está hablando a ti, que eso que tú practicas es abominación a Dios. Pero tú me dirás, pero si en la iglesia de allá o en la iglesia de tal, la iglesia católica nos acepta. No, ellos van a tener su tiempo donde van a pasar por el juicio de Dios. Ellos no pueden ocultar lo que pasa a puerta cerrada. Tanto abuso de niños. ¿A cuántos niños han hecho homosexuales?
¿A cuántos niños han pervertido? Aquí en Estados Unidos hay un grupo de abogados que defiende a todos esos jóvenes que han sido abusados sexualmente. 4 billones de dólares, no millones, billones de dólares ha pagado la Iglesia Católica hasta el día de hoy en juicios y en demandas. Esto es una abominación a Dios, pero tú te preguntarás en el otro lado, dirás, ¿y por qué Dios no hace algo? No, Dios tiene su tiempo para enjuiciar a cada uno y al mundo entero, e incluso a naciones. Naciones que han promulgado decretos aceptando esta aberración van a dar cuenta a Dios. Hay una escritura que dice en el libro de Tito o Timoteo, no sé, dice: los pecados de algunos se les manifiesta, pero a otros se los están guardando. Y como puedes ver, a todos estos magistrados, presidentes, gente del Congreso, que tienen parientes que son homosexuales, que practican ellos mismos esta aberración, sacan sus leyes, pelean contra nosotros. De ellos les salió esta palabra que quiere decir homofobia. A ellos inventaron esta palabra porque ellos mismos son secuaces de eso, son practicantes de eso. Y el libro de Romanos, explica explícitamente por qué es el homosexualismo y el lesbianismo. Viene producto de la idolatría, de la práctica de la idolatría, porque no das a Dios el lugar que merece en tu vida, que no es 30, 60, sino es 100% que Él merece. Tú llevas, quien quiera que estés oyendo, tú llevas la imagen y la semejanza de Dios. De todo lo que Dios hizo en toda su creación, los universos, los cosmos, las estrellas, las galaxias y todo lo que el hombre poco conoce, hizo, habló, hágase y se hizo. Pero cuando te hizo a ti y a mí, Él bajó y con sus manos nos moldeó. ¿Por qué tú crees que el diablo odia con todo su odio al ser humano? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es. Siempre que el Señor reprenda al diablo, pero siempre el diablo ha distorsionado, ¿verdad? Ha distorsionado lo que Dios ha creado. Distorsiona la palabra, porque a Eva le engañó en el huerto, distorsionando lo que Dios había dicho. Le dijo lo mismo que dijo el Señor, pero transversado. Y engañó. Entonces, y hoy está el diablo haciendo esto con el hombre, lo está desfigurando. Amén. Lo está desfigurando. Amén. Ahora ya no se ve la hombría. O sea, ya como la Biblia dice que Jesucristo, hombre, lo especifica. Y ahora el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo ha aumentado cada día específicamente esto del homosexualismo. Y volvemos a repetir nuevamente que lo estamos en contra de ellos, pero déjeme decirle que hay muchos que practican esto y lamentablemente muchos de ellos son legisladores, son los que, ¿verdad?, trabajan en lo que son las leyes. De hecho, uno que está en Sacramento está casado, es el presidente de todos ellos. Entonces están metidos en todos lugares.
Pero qué bueno que están en esos trabajos, estudiaron, qué bueno. Pero lo que vamos es que fácilmente aprueban leyes a favor de esto, llevando así a que pues Dios a su debido tiempo va a llamar a cuentas. Entonces, y muchos de ellos, hombres y mujeres que se han inclinado, que se han ido de ese lado, muchos, déjeme decirle, conocieron de Dios. No están ignorantes a las verdades de Dios. Muchos de ellos no están ignorantes. Despreciaron a Dios. No le honraron, dice la Biblia, como a Dios. Amén. Les importó poco la palabra de Dios, les importó poco lo que Dios decía, prefirieron más encenderse en sus pasiones bajas y vergonzosas y abominables. Y entonces mire lo que pasa, cuando el hombre conociendo de Dios y le da la espalda a Dios, entonces Dios tiene un tiempo para cada uno, pero llega el momento en que Dios dice, te entrego a esa vida depravada que quieres. Y para esto yo le voy a leer lo que dice Romanos, ¿verdad? Un capítulo tan famoso que lo habla tan claro. Si usted tiene una Biblia, ábrala y vea lo que vamos a leer. No le estamos inventando, está en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Y vamos, le voy a leer algunos versículos acá rápidamente. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí entra la idolatría. Por lo cual, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. Tan clara que está la palabra de Dios. Aleluya. Y déjeme decirle, y asústese con esto, que hoy en día hay versiones de verdad que los hombres están sacando todos estos versículos, todo esto lo han cambiado, es más, se lo quitan. Porque está tan clara la palabra, hoy le cambian a esto, pero nosotros sabemos bien, o sea, aún el sentido común, ¿verdad? El sentido común, la lógica del hombre dice esto está muy mal. Así es, hermano. Está mal, ¿cómo es posible? Entrevistan a personas que no conocen de Dios, personas mayores de edad, de 80 años, y ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Jamás, ¿verdad? Si ellos que no conocen de Dios, pero aún su misma conciencia, su mismo, qué sé yo, poco conocimiento que tienen, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que mire las consecuencias de todo esto, de este desvío terrible. Dice, conocieron a Dios, pero no le honraron como a Dios. Hace un tiempo atrás estaba estudiando sobre de esto, del daño que hace la pornografía. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero dicen ahí los que saben bastante de esto, que algunas de las estrellas de mujeres de porno, dicen que algunas son hijas de pastores, conocieron de Dios, tuvieron en poco a Dios. Entonces nadie va a tener excusa delante de Dios en aquel día, no va a decir nunca me dijeron. Por eso es de que nosotros hoy
en cierta manera probablemente vamos a encontrar oposición, que nos van a repudiar, qué sé yo, pero la verdad de Dios se tiene que decir. La palabra de Dios está escrita y hay que predicarla. Por eso es importante de que el hombre de Dios debe ser celoso, amar, decir la verdad, no para condenar, sino para que esa persona mire la condición en la que se encuentra. Entonces es de vital importancia. El tiempo que estamos viviendo es tiempo final. Si dice la Biblia, parece que en 2 de Pedro dice que si estas cosas van a suceder, porque dice que la tierra va a arder como estopa, los elementos ardiendo serán destruidos. 2 de Pedro parece que dice: ¿cuánto más vosotros debéis de vivir una vida santa y piadosa? Entonces el Señor le hizo una promesa a Dios, le dijo a Noé que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y para señal, le dijo Noé, para señal Noé de que nunca más voy a destruir la tierra con agua, vas a ver un arco iris. Y eso se vio un día. Pero ¿qué hace, hermano? Esa abominación terrible de todos los que practican este pecado, en una total rebeldía y oposición a Dios. ¿Qué hacen? Esa es su bandera, sí, el arco iris. Amén, hermano. Amén. Una gran abominación. Amén. Ese fue un pacto que Dios hizo con Noé, que no iba a destruir más la tierra con agua, pero 2 de Pedro me dice que la tierra va a ser destruida nuevamente con fuego. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. No, es verdaderamente triste lo que está ocurriendo hoy en día, hermano, porque yo no sé si usted se ha enterado, hermano, que la colonia gay que era en San Francisco, hermano, se movió a Tel Aviv, a Israel. Y Netanyahu, el primer ministro de Israel, dio su discurso, y yo lo oí, hermano, dio su discurso en las Naciones Unidas diciendo que ellos se abrieron, Israel está abriendo a toda clase de diversidad y que abrieron. Hoy en día, en junio, julio, se hace la parada gay que se hacía en San Francisco, hermano. La abominación desoladora. Ya entró, hermano. Mira, hay tanto que hablar acerca de este tema, pero te voy a decir algo. Tú que me estás escuchando, que tienes un familiar y que el familiar te ha dicho que no, yo nací así. No, eso es una mentira del diablo, pero sí es difícil convencerlo. Pero te voy a decir algo. Si eres creyente, crees en el Señor Jesús. Esto yo recibí de parte del Señor hace un par de meses a través de otro hermano también. No me voy a dar la gloria yo. Un hombre que es homosexual, que le gustan los hombres y que le gusta, voy a hacer split, que le gusta acostarse con hombres, ¿ok? Tiene un espíritu de mujer dentro de él. Lo mismo pasa con una mujer lesbiana que le gusta acostarse con otra mujer, tiene un espíritu de hombre, y te lo voy a probar ahorita. Todo hombre homosexual tiene tendencias a ser afemeninado, siempre tratando de buscar parecerse a una mujer. Y una mujer tiene las tendencias de tratar de parecerse a un hombre, tiene los hombros rígidos, el pelo corto y tiene las facciones que parecen de hombre. Hoy en día, aquí en Estados Unidos y en Europa, ya hay cirujanos que hacen clase de cirugías amputando el miembro o haciendo una cavidad. No, yo te estamos hablando con todo respeto, pero te estamos hablando la verdad, sin ninguna tradición. No vamos a ocultar nada aquí, porque Dios nos los va. Si algo sabemos nosotros, nos enteramos, lo investigamos y hablamos. Pero lo cierto de lo cierto es esto, que esto va en incremento. Un hombre homosexual tiene un espíritu de mujer. Por eso es que tiene las tendencias a cuidarse el cuerpo, a ser más delicado, y la mujer es al contrario. Eso en el cristianismo se llama liberación.
ese hombre o esa mujer necesitan liberación. No necesitan un consejo psicológico, no, necesitan liberación, porque en algún tiempo en su vida o fue molestado por un pariente y él o ella no pudieron hablar con nadie porque nadie les hubiera creído. Y el abuso continuó hasta que llegaron a una edad en que ellos dijeron y practicaron eso voluntariamente. Y la saga continuó, y para probar que la palabra de Dios es verdad, es más fila que una espada de dos filos. Aquí hay una escritura en el libro de Levítico 20:13, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en otro versículo más abajo dice: ambos han de ser muertos. Y quiero que tomes atención a lo que te voy a decir. El SIDA y el HIV, ¿cómo? El HIV. ¿Dónde están? ¿Dónde está la contaminación? En la sangre. Y mira lo que dice: ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Esta es una maldición que viene y proviene de Dios y nadie puede retirarla, solo Él, a través del arrepentimiento. Amén. Continúe, mi hermano. Por eso favor. Es de vital importancia que allá donde tú estés y Dios esté hablando a tu vida, toma una decisión para vida eterna. Amén. Toma una decisión en tu vida. Nadie va a tomar la decisión por ti, ningún familiar. Y es propia tu decisión que te apartes, porque el Señor dice claramente, ¿verdad?, que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios no lo echa fuera. Entonces es tu decisión, ¿verdad? Este tema que estamos hablando hoy en día, estamos viendo que está creciendo alrededor del mundo y estamos viviendo una Sodoma. Amén. Una Amén. Gomorra moderna. Amén. A tal punto que les están instruyendo a los niños desde sus primeros años que es normal que dos hombres vivan juntos, que sean dos papás, dos mamás. Los están instruyendo eso para que al niño se le haga normal que eso es así. Mira cómo están destruyendo la inocencia de ellos. Entonces el hombre está instituyendo leyes, pero cuando se le habla la verdad, se van en contra de los que hablan la verdad, diciendo que son homofóbicos, que somos racistas, que somos discriminadores. De ninguna manera. Simple y sencillamente estamos hablando la palabra de Dios. En aquel día que estemos delante de Dios, nadie va a poder justificarse. Nadie va a decir: es que yo quise estar así porque nadie me habló, nadie me dijo. Hoy te habla Dios. Hoy te habla Dios. Casi nadie quiere hablar de ese tema hoy en día. Hoy hay en día pastores que sinceramente ellos quieren dar el mensaje acomodado a la gente, acomodado al pueblo. No quieren hablar la verdad porque hay temor, porque hay miedo, porque hay represalias, hay consecuencias. Dice represalias como va a perder, qué sé yo, una amistad de años porque tal vez algún miembro de su familia está en esa condición. Pero la verdad hay que hablarla en amor. La verdad de Dios hay que hablarla en amor y hay que insistir, como Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, insiste. Entonces, porque ese es el deber y el trabajo de alguien que ha sido llamado por Dios, que no va a dar el mensaje que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que se diga. Entonces,
en esta tarde, allá donde nos escuchas, puede ser mañana, noche o el momento que tú escuches esta palabra, Dios te habla. Ahí donde estás, hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Hoy puede ser el día de salvación. Ya no vivas acusado de eso. Ya no vivas bajo esa condenación. Que yo estoy así porque mi tío me abusó. Yo estoy así porque mi padrastro me abusó. Ciertamente eso pasó. Pero Dios quiere que ya no vivas en esa vida. Que ya no sigas practicando eso. Porque cada día te vas hundiendo más. Te vas hundiendo más. Y muchas veces es difícil salir de ese pozo horrible. Por eso hoy el Señor manda esta palabra de que te arrepientas. Dice el libro de Hechos que Dios manda, dice la Biblia, Dios manda que todos los hombres se arrepientan donde quiera que estén. Puedes estar en un avión, Dios te dice arrepiéntete. Puedes estar debajo del mar, en un submarino, y Dios te dice arrepiéntete. Puedes estar en la fábrica trabajando, manejando, lo que sea. Dios te dice arrepiéntete. Muchas veces dice, ¿de qué me voy a arrepentir si yo no le hago mal a nadie? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón, ¿verdad? Probablemente eres cristiano, conociste de Dios, te apartaste y hoy en día puedas estar practicando eso, porque la Biblia dice que, ¿verdad?, que aquel que después de haber sido enseñado, haber recibido los dones o haber disfrutado de los poderes venideros, disfrutó de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y se apartan, dice que vuelve como el perro a su vómito, ¿verdad? Como la puerca lavada. Entonces, ¿cuántos han caído en eso? Pero no venimos a condenar. Simplemente es una palabra de advertencia, una palabra que Dios te da para que tomes una decisión para vida eterna. Nadie va a decidir por ti. Absolutamente nadie. Nadie va a estar en el infierno porque lo forzaron a hacer eso. Nadie va a estar en el cielo porque lo forzaron a estar en el cielo. No, es una decisión personal. Amén, amén. Es una decisión personal. Me aparto de esto. Entrego mi vida, Señor. Si tú tienes todo el poder para limpiarme, para quitarme toda esta maldad, toda esta inmundicia, Cristo tiene el poder. Pero si no quieres y lo rechazas y quieres seguir practicando esa vida, también la palabra tiene aquí la advertencia. Por eso, amigo que te encuentras allá, amiga, te amamos en el amor de Cristo, porque la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, y nosotros hoy nos toca el privilegio de hablar de este tema. Ahí donde te encuentres, ahí puedes doblar tus rodillas y el Señor va a obrar en tu vida. No esperes más, no esperes más. No, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. El día de mañana nadie lo sabe. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. El día de ayer me notificaron tristemente, ¿verdad? Me habló alguien y me dijo, pastor, me dolió tanto porque me dice, pastor, falleció mi hija. Me dio gran tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque ella pues conoció del Señor, pero no permaneció, y lamentablemente, ¿verdad? Que el Señor ha tenido misericordia de ella, pero murió en una condición no muy agradable y joven. Entonces la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo, ¿verdad? Que en la mañana florece, en la tarde se marchita. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy tú puedes decidir. Mañana puede ser demasiado tarde. Dejo el tiempo de mi hermano Jorge. Amén, amén. Yo sé que hay mucha audiencia ahorita que nos está oyendo acerca de este tema, ¿no? Especialmente el cuerpo de Cristo. Amén. Y con toda la habilidad que Dios le permite al diablo, esta situación del homosexualismo y el lesbianismo se ha introducido en el cuerpo de Cristo, en las iglesias y congregaciones. Un hombre que yo admiré mucho por la forma que él predicaba, y no me importa, lo voy a decir porque la congregación quiso ocultar verdaderamente lo que pasó, pero después salió a flote todo. Se llamaba Eddie Long, de una iglesia bautista del oeste.
Nadie sabía, pero tenía una vida oculta. Él se metía con jóvenes y empezó a enfermar y a muchos llamados siervos de Dios, profetas, le profetizaron sanidad, fueron a profetizarle, a pronunciar toda clase de oráculos a favor de él, pero desdichadamente murió, y se llegó a saber que él murió de SIDA, porque él había venido metiéndose con muchos jóvenes hasta que lo denunciaron, hasta que hubieron juicios, etcétera, etcétera. Pero esta es una carcoma que se ha metido en la iglesia porque los siervos de Dios permiten, porque ellos permiten. Es diferente a que haya una víctima que ha sido abusada de este niño o de esta niña, en la cual tal vez si tú eres un hombre cristiano que estás escuchando y dices, yo conozco a alguien, yo conozco a un niño, yo te voy a incitar que ores por él, que ores para que su alma, que ha sido fragmentada por esa situación, vuelva otra vez a unirse a él. Porque el alma del ser humano, a través de un trauma así, puede fragmentarse. Así es. El alma de David se fragmentó por el pecado que cometió: adulterio, mató y mintió. Y cuando lees los salmos del 50 para arriba y ves en la forma que él clama a Dios y se queja y dice, contra ti y nada más que contra ti he pecado. El alma del ser humano se puede fragmentar. Cuando un niño o una niña es abusado sexualmente por otro miembro del mismo sexo, jamás la niña o el niño va a hablar, porque va a tener vergüenza. Pero va a llegar a la edad, pasando los 12 años, que es cuando empieza la madurez, va a empezar él o ella a obrar y tener tendencias al sexo, no al sexo opuesto, sino al mismo sexo. Y su primera relación va a ser, si es una mujer, va a ser con una mujer, si es un hombre, va a ser con un hombre. Nosotros no tratamos aquí de condenar a nadie, sino que tal vez este mensaje llegue y te pongas de rodillas, hombre, mujer, quien quiera que seas. Deja el orgullo a un lado, deja todas las concepciones que tienes acerca de esto. No, pero yo nací así. No. Tú no naciste con órganos femeninos, hombre. Tú no naciste con órganos masculinos, mujer. Aún la misma ciencia no tiene respuesta para eso. Piensa bien. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. El hermano ha tocado un punto bien importante hoy. Hoy en día los médicos, la psicología, etcétera, mientras tú les pagues, ellos están conformes. Una de las cosas que impacta a este país donde vivimos, aquí en California, es que las leyes ahora apoyan todo este movimiento. ¿Hasta cuándo seguiremos predicando esto? No lo sé. Tal vez va a llegar el día en que va a ser todo esto en contra de la ley. Va a ser discriminación. Porque ya hablan de discriminación. El mensaje del hermano al principio fue creado Adán y Eva. Y Jesús, hombre, decía. Hombre. Él fue hombre. Hombre hecho y derecho. Fue el hombre más perfecto que pisó la faz de la tierra. Fue el hombre más íntegro que pisó la faz de la tierra. Fue el hombre más amoroso que pisó la faz de la tierra. Pero también fue el hombre que no se congenió con el pecado. Al pecado llamó pecado. Y es por eso que ahora Él, habiendo mostrado su sangre que derramó en el Calvario, está sentado magistralmente, majestuosamente a la diestra del Todopoderoso. Y cada vez que nosotros pecamos, porque pecamos como santos, pecamos, somos santos que pecamos, no somos perfectos. Le pedimos perdón, lo que hace Él, mete su mano en su sangre y nos rocea, limpiándonos. Eso puede hacer contigo.
Hombre o mujer, eso puede ser contigo. El pecado del lesbianismo y de homosexualismo no tiene una categoría altísima. Todo pecado es igual, todo es pecado ofensa a Dios. Pero te voy a decir algo. El homosexualismo es pecado de iniquidad, está por encima del pecado, porque se deleita el hombre y la mujer en ello. Amén. Así es, mi amado amigo, hermano, allá donde nos escuchas, para ir terminando, quiero terminar con dos cosas rápidamente. La primera es que Dios está rescatando a muchos de ellos. Amén. Dios está rescatando a muchos hombres que se transformaron en mujeres. Dios está rescatando a muchas mujeres y son un testimonio vivo del amor y del poder de Dios. Muchos, rápidamente, de tantos, ¿verdad?, que el Señor está rescatando en diferentes naciones y los está levantando para hacer testimonio vivo. Te cuento de alguien que rápidamente, un hombre que en cierto país de Sudamérica cumplió la edad, 18 años, y le dijo: mamá, me voy, tengo que ir a ver qué pasa con mi vida. Pues ya tuvo la mayoría de edad, se fue hombre, se fue a trabajar lejos, y la mamá ya casi no supo de él. Pasaron 10, 15 años, 20 años, y la mamá no sabía casi nada de él. Oraba, pero la mamá en ese tiempo no era cristiana. Se convirtió en la ausencia de ese su hijo, y oraba por él, esa mujer. No te estoy contando una anécdota, sino un testimonio vivo. Y esa mujer oraba por ese hijo que se fue, que ya no sabía de él. Pasaron 20, 25, 30 años, y llegó la fecha en que pues ya la mamá era una mujer devota, una mujer bien consagrada al Señor. Oraba por ese su hijo. A los 30 años, más o menos, 28 años, apareció su hijo. Se fue hombre, pero regresó mujer. Resulta que cuando él se fue, cayó en esa vida, en esa conducta, y se transformó como mujer. Y llegó nada más a buscar a su mamá, porque ya iba casi en agonía, iba con SIDA, iba desahuciado. Quería ir a ver a su madre por última vez. Llegó a ese lugar, como pudo encontró el lugar, pero encontró a aquella madre temerosa de Dios. Cuando la madre lo miró, se alegró tanto de que su hijo había regresado. No lo reconocía porque iba completamente cambiado físicamente. Había tenido una vida bien desordenada. Practicó todo lo que estamos hablando acá. Pero dice el testimonio que el hijo llegó y directamente cayó en cama. Estaba calavérico, estaba disecado completamente. Y la mamá, al ver aquella escena, ella, como era una mujer consagrada, dice que pues oró por su hijo, pero el hijo estaba agonizando. Pero la madre le dijo: hijo, es más importante que mi Dios que quedarme aquí contigo. Necesito yo ir a darle la gloria a Dios, a la congregación, al Señor, porque mi hijo volvió, pero yo sé que tú necesitas cuidado ahorita, pero preferible voy a ir a la casa de Dios a darle gracias al Señor porque tú regresaste. Pero el hijo necesitaba que lo cuidaran, que alguien lo atendiera, pero ella dijo: primero está mi Dios. Bueno, rápidamente te lo resumo. Cuando la madre estaba en el lugar, en la congregación, adorando a Dios en semejante situación, le empezó a adorar a Dios, ella se concentró en eso. Dijo: Señor, regresaste a mi hijo, mira la condición que vino, pero yo creo que tú puedes hacer un milagro, Señor. Ahora yo te conozco, Señor, he orado por ese mi hijo, mira cómo vino. Mientras ella estaba en la iglesia adorando a Dios, su hijo estaba moribundo en casa. Y dice, el que está testificando es el hijo, dice de que lo visitó un ser resplandeciente y lo tocó y lo levantó. Él ya no se podía parar, lo levantó y lo sanó. Cuando llegó la madre de la iglesia, le dijo: mamá, ¿qué te preparo?
lo recibió, el hombre estaba cambiado. ¿Quién se le apareció? Jesús. Y hoy es un hombre, es un evangelista. Hoy es un hombre que predica el evangelio. Por eso es importante que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes. No importa. No importa qué tan bajo hayas caído. Cristo tiene el poder. El hombre puede tener una ayuda momentánea, una terapia nada más, y hasta ahí llegó. Pero el Señor llega hasta lo más profundo. Dice la Biblia que su palabra llega hasta el tuétano de los huesos, discierne los pensamientos del hombre, porque Dios es poderoso. Y para terminar, también como una recomendación, padre de familia, tú que tienes a tus niños, a tus niñas, procura siempre estar con ellos. Si trabajan los dos, procuren tener con una persona que sea pero de 100% de confianza, porque ahí es donde han habido muchos abusos. A veces los padres se van a trabajar, lo dejan con el vecino, lo dejan acá, y resulta que ahí los tocan, ahí los violan, y ya dañaron esa vida. Yo sé que nuestros hijos, dañándole la niñez a un niño, su inocencia, le están, como decía mi hermano, desquebrajando su alma. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que cuidemos a nuestros hijos, que estemos con ellos en todo momento, porque hay tanto hoy en día, tanto abusador, tanto ofensor sexual, tanta cosa que está sucediendo, pero esos hijos Dios te los dio para que los instruyas, para que estés ahí con ellos. Vale más el alma de tu hijo que unos dólares más que puedas ganar. Por eso es importante sentarse con en la familia, el esposo, y les puedo decir, ok, vamos a hacer esto, pero mis hijos van a estar conmigo, porque yo los quiero instruir y enseñar en el Señor, porque a veces por lo material, sé que hay necesidades. Sé que se tiene que trabajar aún aquí en este país el hombre y la mujer, pero hay que actuar con sabiduría de parte de Dios. Entonces, terminando en este tema, queremos decirte una vez más que hay un Dios todopoderoso. Ahí está el Señor con manos abiertas, esperando cuando el pecador se arrepiente, cuando aquel hombre reconoce su pecado. Pero hoy nos enfocamos en este tema. Si Dios nos permite, la próxima semana vamos a tocar otro tema que está en la palabra de Dios. No lo estamos dirigiendo a alguien especial, pero la palabra es para todos. Así que es una gran bendición, ¿verdad?, poder tener esta libertad para predicar esta palabra, porque hay otros lugares que no se permite. Entonces, como decía mi hermano, de hecho hay leyes ya federales que lo pueden acusar a uno de homofóbico, aunque no lo estamos haciendo. Amén. Pero ellos están sacando esas leyes para callarlo a uno, para callar, ¿verdad?, que no se diga la verdad. De hecho, hay lugares donde hay pastores que pues se le ha ido la congregación porque han predicado sobre eso, y hay miembros de su congregación que tal vez algunas familias tienen hijos o hijas así. Pero es importante decirlo, porque no vamos a decir medias verdades. No voy a predicar nomás lo que me conviene, porque se me pueden ir. No, hay que decir la verdad de Dios. El que va a recibir la palabra y el que se va a quedar es porque así lo quiere el Señor. Y por eso Pedro le dijo al Señor: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar? Pero hay momentos en que Dios tiene que definir, ¿verdad?, porque la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, esto está en juego nuestra alma. Hay que correr al Señor, hay que ir delante de su presencia. Él sí tiene todo el poder para perdonar pecados, cualquiera que sea tu pecado. El Señor tiene el poder de perdonar tu pecado. Si has recaído en él, el Señor te habla, que te vuelvas con todo tu corazón. El Señor te perdona, porque para eso Él derramó hasta la última gota de su sangre por tus pecados, por mis pecados. Dios, el Señor perdona todos los pecados. El único pecado que dice la Biblia que no se perdona en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese es otro tema. Hoy nos enfocamos acá y queremos decirte que te bendecimos, te amamos en el amor de Cristo y esperamos que tomes la decisión correcta. Dejo a mi hermano Jorge para cerrar Amén. Gracias, Señor. Ahí donde quiera que estés, si tienes algún familiar, algún amigo que lo amas, mira,
Ponte de acuerdo conmigo, como dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 están, ahí estoy yo. Padre Santo, hemos predicado tu palabra, denunciando esta clase de inmoralidad, Señor, que se ha metido incluso en las congregaciones, Señor. Te pedimos, Señor, que sueltes, Señor, ese maldito, Señor, demonio que ha incitado, Señor, en contra de mujeres y hombres, Señor, cambiando su personalidad, Dios mío. Que tus ángeles, Señor, que son en más número, Dios mío, vayan, Señor, con espadas de fuego, Señor, así cortando ataduras, cortando ligaduras, Señor, en aquellos, Señor, que han sido víctimas, Padre Santo. Que el fuego de tu ira caiga sobre todo demonio y espíritu inmundo, así Señor. Sea, Padre, invocamos el nombre que está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Suéltenlos, suéltenlos. Aquel que quiere ser libre, libre queda para siempre. Gracias por oírnos, comparte esta palabra. Hasta la próxima semana. Vamos a estar aquí el pastor William Rivera. Mi nombre es Jorge Sanginés. Cualquier oración que quieran, por favor, refiéranse al hermano William Rivera y vamos a orar, vamos a aconsejar o cualquier necesidad espiritual que tengan ustedes. Amén. Así que si quieres oración, ¿verdad? Una consejería a través de la palabra de Dios, pues estamos a la orden. Puedes llamar al número 661-878-1824. El número es 661-878-1824. Que el Señor te bendiga y que siga hablando a tu corazón. Amén. Hasta la próxima. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Nuestro saludo hacia los 4 puntos cardinales. Vamos a enviar saludos rápidamente a gente que se ha unido a esta predicación. Saludamos a Eduardo Chocoy. Él nos acompaña desde la ciudad de Guatemala a un campo misionero en la ciudad de Izam, Guatemala. Gracias por acompañarnos. Como también saludamos a Marcela Grandón. También saludamos a Marco, a hermano Tony. Saludamos a Oscar Sánchez. Gracias por acompañarnos. Y claro, como le mencioné, un saludo hacia los 4 puntos cardinales, porque es mucha gente la que se ha unido. Amén. Y se sigue uniendo, gracias a Dios, al escuchar cada una de estas predicaciones a través de Radio Liberación Evangélica, transmitiendo a todo el mundo. Nuestros hermanos que nos acompañan en América Latina. Y por supuesto nuestros saludos hacia Europa, continente africano y continente asiático. Un saludo por acompañarnos y seguir con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Radio Liberación Evangélica. Saludos para todos. Gracias por permitirnos entrar a través de su móvil, a través de su sistema electrónico, donde usted sintonice y nos acompañe a través de esta señal www.radioliberacionevangélica.com, transmitiendo desde la linda ciudad de Pandel, California.